Les voy a hablar del miedo, y esto se llama una voz en la tormenta. Por lo general consideramos que el miedo es algo inofensivo, pero es la emoción que más consecuencia tiene en nuestro interior. El miedo nos impide pensar, nos puede ocasionar desviarnos de nuestro destino, nos hace mentir, nos hará buscar seguridad en personas o lugares equivocados. Nos lleva a pensar lo peor y entonces actuamos conforme a base de ese pensamiento. El miedo al fracaso, el miedo a la pobreza, el miedo a ser abandonados, el miedo a la humillación. Pero en realidad es el miedo que nos paraliza y nos impide alcanzar nuestro verdadero propósito en Cristo. Pero Jesús vino a librarnos de ese miedo y a darnos una vida con propósito y de fe. En 1 de Juan 4:18 dice, en el amor no hay temor, porque el verdadero amor echa fuera el temor. La liberación del miedo no es que sea valiente, sino que es uno perfeccionado en el amor. En Mateo 14, 22 y 34, justito antes, Jesús había hecho un milagro. Jesús había alimentado a los 5,000 con tan solo 2 peces y 4 panes, no sé cuántos, pero había ocurrido el milagro más grande de la vida. Y sus apóstoles se habían hecho ese milagro. Pero justito después, ellos pasan un gran miedo. Dice la historia que Jesús estaba despidiendo a la gente después de ese milagro y les dijo, váyanse, yo ahorita los alcanzo. Entonces, Jesús se fue al monte a orar y estuvo orando. Pero en ese mismo momento, los apóstoles ya iban en el mar, en la barca, y había una gran tormenta. Todo aquello soplaba fuertemente, los truenos, la lluvia, los relámpagos, y la barca se movía de un lado a otro. Ellos tenían mucho miedo, y tenían el miedo porque sabían que Jesús no iba con ellos. Pero de pronto ven algo en el mar y se asustan. Ellos piensan que es un fantasma y voltean asustados, y en eso Jesús le dice, ¡hey, no teman, soy yo! Y ellos, confiados, al oír la palabra soy yo, que significa Dios mismo. Pero Pedro como que tuvo un poco de miedo. Él dijo, Señor, si eres tú, dime que vaya a ti. Y Jesús le dijo, ven. Y Pedro comenzó a caminar sobre el agua. ¿Cómo era posible que Pedro caminaba sobre el agua? Lo que pasa es que él estaba viendo a Jesús. No estaba viendo ni la tormenta, ni los relámpagos, ni la lluvia, ni nada. Pero en un momento empezó a ver las circunstancias. Volteó y vio aquella tormenta feroz, las olas que bramaban, el viento que soplaba, los relámpagos, los truenos, y tuvo miedo y se empezó a hundir. Y dijo, Señor, sálvame. Y Jesús extendió su mano y lo sacó y caminó con él hacia la barca. Y le dijo, Pedro, ¿por qué tuviste miedo? Y entonces, ¿qué no confías en mí? ¿Por qué duraste? Y entonces ahí estuvieron en la barca. Es verdad, Jesús es Dios, dijeron todos, verdaderamente es el Hijo de Dios, y confiaron en Él. Saben que la instrucción de Jesús que les dijeron, vayan y yo llego después, Él la cumplió. Él cumple sus promesas cuando dice que está con nosotros. Si ustedes se fijan, lo que quitó el miedo en los apóstoles fue cuando Jesús les dijo, yo soy. Ellos sabían que Jesús estaba ahí. Jesús no necesitaba decir soy Jesús, sino dijo yo soy. Y yo soy es el verdadero Dios. ¿Ustedes creen que paró la tormenta en ese momento? Que por eso se les quitó el miedo a los apóstoles. Claro de que no se quitó la tormenta, sino lo que pasa que Jesús mismo estaba ahí y eso los hizo estar confiados. Jesús les estaba diciendo, no tengan miedo, soy yo, el dueño del cielo y de la tierra, el dueño de la naturaleza. Por eso ellos no tuvieron miedo. Qué padre, ¿verdad? Si nosotros sabemos que Jesús está en nuestras vidas, nosotros no debemos de tener miedo. Y nosotros debemos de confiar en Él y esperar en Él. Y nuestra situación y nuestras decisiones deben de ser conforme a lo que Él dice, no conforme a lo que nosotros creemos o pensamos, porque nosotros nos podemos equivocar, pero Él es Dios. ¿Se fijaron en algo? Jesús le dio tiempo a Pedro de decir, Señor, sálvame. De igual manera, Jesús, cuando estamos en las circunstancias más difíciles, nos da la oportunidad de clamar a Él, de buscarle a Él, de saber que Él va a estar ahí. Y cuando aclamamos y lo buscamos, Él se hace presente. Por eso les digo que no tengamos miedo,
Aún en medio de la voz de la tormenta, aún en esa tormenta, Dios está ahí. Jesús está ahí en las tormentas, en los problemas difíciles, en las situaciones difíciles. Siempre Jesús está ahí para ayudarnos. Confía en Él.